Ahora, comencemos. La lluvia de noviembre golpeaba contra las ventanas de la casona de Damián Reyes en Coyoacán mientras estaba sentado frente a su hija Cristina en su pequeña mesa de cocina. A sus 12 años, tenía los ojos oscuros y la fuerza silenciosa de su madre. Aunque, últimamente, esa fuerza parecía frágil. Empujaba su cena a medio comer por el plato, con los hombros encorvados de una manera que hizo que a Damián se le oprimiera el pecho. «Papá, ¿de verdad tenemos que ir?», preguntó Cristina sin levantar la vista. Damián dejó el tenedor sobre la mesa. «¿A la cena de Navidad?» «Sí, cariño. Sé que es difícil. Pero el abuelo Arnoldo me odia, el tío Roberto me ignora y Max se la pasa haciendo muecas burlonas todo el tiempo», la voz se le quebró. «El año pasado, el abuelo me dijo que debería estar agradecida de que siquiera me dejara entrar en la casa, ya que ella no era lo suficientemente buena». Damián sintió que la rabia familiar se encendía en su pecho. Pero mantuvo la voz firme. 20 años como documentalista le habían enseñado a su impaciencia a observar, esperar y capturar la verdad en el momento adecuado. «Lo sé, Cristina, pero esta podría ser la última Navidad que tengamos que soportarlo». Ella por fin levantó la vista, con la confusión reflejada en su rostro. Damián se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. «Confía en mí, pase lo que pase, necesito que recuerdes algo. No eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado. Y tu madre te amaba más que a nada en este mundo». Cristina asintió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Ella no podía saber que Damián se había estado preparando para esta Navidad durante 6 años, desde que su esposa Silvia había muerto. Desde el día en que su padre, Arnoldo, había mirado a Cristina, de 6 años, en el funeral y había dicho, «Al menos ahora mi hijo podría encontrar a una esposa adecuada». Damián había construido su carrera exponiendo la corrupción y la injusticia a través del cine. Sus documentales habían derribado a políticos corruptos, estafadores corporativos e instituciones abusivas. Pero su mayor proyecto había estado oculto a plena vista durante años, documentar la crueldad, la avaricia y los crímenes de su propio padre. Después de que Cristina se fue a dormir, Damián bajó a su oficina en el sótano. La habitación estaba repleta de archiveros y discos duros, todos meticulosamente organizados. Sobre su escritorio descansaba una carpeta etiquetada como «Proyecto Ajuste de Cuentas». En su interior había 6 años de evidencia, grabaciones de cenas familiares donde la crueldad de Arnoldo se mostraba abiertamente, documentos financieros que probaban cómo Arnoldo había construido su imperio inmobiliario, y lo más importante, una copia del verdadero testamento de su difunta madre Catalina, el mismo que Arnoldo había ocultado tras su muerte hacía 3 años. Catalina Reyes había sido una mujer brillante proveniente de una familia de dinero viejo, mucho más adinerada de lo que Arnoldo alguna vez fue. Había amado a Silvia como a una hija, adoraba a Cristina y le repugnaba el trato que su esposo les daba. Antes de morir, le confesó a Damián sobre un testamento secreto que había preparado, uno que solo se revelaría bajo condiciones específicas. El abogado patrimonial, Jaime Ríos, había sido el amigo de confianza de Catalina durante 40 años. La había ayudado a elaborar la trampa perfecta y había estado esperando pacientemente a que Arnoldo revelara su verdadera naturaleza. Una última e innegable vez. Todo lo que se requería era un acto público de crueldad que cruzara un límite muy específico: desear que una menor de edad nunca hubiera nacido, frente a testigos. Damián sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Jaime: «Lo hará este año en la cena de Navidad. Mi madre lo conocía demasiado bien. ¿Estás listo?». La respuesta llegó rápidamente: «He estado listo durante 3 años. El sobre está preparado. Nos vemos el 25». Damián miró la pared de evidencia que había recopilado. Registros financieros que mostraban que Arnoldo había malversado fondos del patrimonio de su propia madre. Grabaciones de Arnoldo admitiendo haber sobornado a funcionarios de la ciudad para obtener cambios de uso de suelo. Pruebas de que el fondo fiduciario de 68,8 millones de pesos, la casa de playa en Los Cabos y el yate que tanto amaba Arnoldo habían sido comprados con el dinero de Catalina, no con sus propias ganancias. Pero esas revelaciones eran solo un seguro. El arma real era más simple y devastadora: el amor de Catalina por su nieta y su último deseo de que Cristina heredara la vida que merecía. El teléfono de Damián vibró.
Era su hermano Roberto. Papá quiere confirmar que vendrán a Navidad. ¿Tiene anuncios importantes que hacer? Preguntó específicamente si Cristina estaría ahí. Damián sonrió con amargura y respondió, ahí estaremos. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Sabía lo que se avecinaba. Arnoldo había estado haciendo ruido durante meses sobre finalmente distribuir su patrimonio a herederos dignos. A sus 78 años, con un corazón enfermo y un juicio aún peor, Arnoldo quería hacer oficial su legado. Quería coronar a Max, el hijo de 15 años de Roberto, como el heredero de la fortuna de los reyes. Y quería hacerlo frente a todos, con Cristina ahí para no recibir nada. Arnoldo Reyes se creía intocable. Había pasado su vida aplastando a cualquiera que se le opusiera, incluidos sus propios hijos. Roberto había aprendido a sobrevivir convirtiéndose en el eco de Arnoldo, casándose con la mujer adecuada de la familia adecuada, produciendo un hijo y nunca cuestionando la autoridad de su padre. Damián había intentado ese camino una vez, pero había cometido el error fatal de enamorarse de Silvia Burae, una trabajadora social de Iztapalapa cuyos padres habían inmigrado de Polonia. A los ojos de Arnoldo, eso la hacía inútil. Damián aún podía recordar el día en que le presentó a Silvia a sus padres. Catalina la había abrazado de inmediato, viendo a la mujer inteligente y compasiva que Damián amaba. Arnoldo apenas había reconocido su existencia. Cuando de todos modos se casaron, Arnoldo había reducido a la mitad el fondo fiduciario de Damián. Cuando nació Cristina, Arnoldo se había negado a visitar el hospital. Ella no es una Reyes, había dicho Arnoldo. Es sangre contaminada. Catalina se había enfurecido, pero Arnoldo controlaba las finanzas del hogar, o eso afirmaba. Lo que no sabía era que Catalina había trasladado silenciosamente su herencia a cuentas separadas, fuera de su alcance. Había pasado sus últimos años trabajando con Jaime Ríos para asegurarse de que, al morir, su fortuna protegiera a las personas que amaba y destruyera al hombre que había llegado a despreciar. Damián abrió otro archivo en su computadora. Este contenía el material en bruto que había capturado a lo largo de los años. Le había dicho a la familia que estaba trabajando en un documental sobre las tradiciones familiares mexicanas, un material inofensivo y nostálgico. Se habían acostumbrado a que él grabara en las reuniones, apenas notando ya las cámaras. Lo que no sabían era que cada palabra cruel, cada gesto despectivo, cada momento de abuso de Arnoldo había sido capturado en alta definición. Damián tenía suficiente material para destruir la reputación de Arnoldo por completo, pero ese no era el objetivo. La humillación pública era demasiado limpia, demasiado rápida. Arnoldo necesitaba perder todo lo que le importaba, su riqueza, su control, su legado y, sobre todo, su sentido de superioridad. El plan era elegante en su simplicidad. Arnoldo humillaría a Cristina públicamente en la cena de Navidad, probablemente frente a 20 o más familiares y amigos. En el momento en que cruzara la línea, Catalina había predicho el momento exacto en que le diría a la niña que nunca debería haber nacido. Jaime Ríos presentaría el sobre que contenía el verdadero testamento de Catalina. El testamento que dejaba el 90% de su patrimonio de 688,8 millones de pesos a Cristina, con disposiciones específicas diseñadas para despojar a Arnoldo de todo lo que creía poseer. Pero Damián había añadido sus propios toques. Ya había contactado a 3 importantes cadenas de noticias que habían expresado interés en su próximo proyecto documental. Preparó una exposición devastadora que mostraba no solo la crueldad personal de Arnoldo, sino también sus crímenes financieros, su fraude, su corrupción. En el momento en que el mundo de Arnoldo comenzara a colapsar en la cena de Navidad, Damián tendría todo listo para asegurarse de que la caída fuera completa y permanente. Pensó en Cristina en el piso de arriba, probablemente despierta y temiendo la próxima festividad. Había soportado mucho, perdiendo a su madre a los 6 años, creciendo con un abuelo que la despreciaba abiertamente, viendo a su primo recibir todo lo que a ella se le negaba. Pero era fuerte, más fuerte de lo que sabía. Silvia le había dado esa fuerza y Damián la había cultivado. Esta Navidad, Cristina aprendería que su padre nunca había sido débil ni pasivo ante los abusos de Arnoldo. Aprendería que la paciencia y la planificación podían ser más poderosas que la rabia. Y aprendería que algunas victorias requerían que dejaras que tus enemigos pensaran que habían ganado justo hasta el momento en que su mundo se hacía añicos. Damián cerró su laptop y subió las escaleras. Se detuvo afuera de la habitación de Cristina,
escuchando su respiración constante mientras dormía. Pronto, cariño, susurró. Pronto entenderás por qué tuvimos que soportar esto. Y pronto todos sabrán lo que realmente vales. Faltaban 3 semanas para Navidad. 3 semanas hasta que Arnoldo Reyes aprendiera que la presa a la que había atormentado durante años en realidad había sido el depredador, y que la trampa se había puesto mucho tiempo atrás. La hacienda de los Reyes en Valle de Bravo se extendía por 3 hectáreas perfectamente cuidadas, un monumento al ego de Arnoldo disfrazado de hogar familiar. Mientras Damián estacionaba su Honda de 10 años en el camino circular la víspera de Navidad, notó la colección de vehículos de lujo que ya estaban aparcados allí. El nuevo Mercedes de Roberto, el Bentley de Arnoldo y varios otros pertenecientes a familiares lejanos y socios comerciales. Cristina se quedó mirando la mansión, con el rostro pálido. Me siento enferma. Lo sé. Damián apagó el motor y la miró. Escúchame con atención. Pase lo que pase mañana en la cena, diga lo que diga el abuelo Arnoldo, necesito que recuerdes que nada de eso es cierto. Eres amada. Eres valorada. Y estás a punto de convertirte en la persona más rica de toda esta familia. Los ojos de ella se abrieron de par en par. ¿Qué? Aún no puedo explicarte todo, pero tu abuela Catalina te dejó algo. Algo grande. El abuelo Arnoldo no lo sabe. Nadie lo sabe excepto yo y el abogado de la abuela, el señor Ríos, le acomodó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Mañana será difícil. Tal vez el día más difícil hasta ahora, pero también será el último día en que tengas que sentirte pequeña en esta casa. ¿Puedes confiar en mí? Cristina asintió lentamente y Damián vio un destello de algo nuevo en su expresión. Esperanza, tal vez, o curiosidad. Bien. Necesitaría ambas. Tomaron sus mochilas para pasar la noche y entraron. La casa estaba decorada con la fría perfección de una revista, un imponente árbol de Navidad en el vestíbulo. Todo era de cristal, sin un solo toque personal a la vista. Arnoldo salió de su estudio, un hombre alto que alguna vez fue imponente, pero que ahora lucía un poco marchito con su costoso suéter. Sus ojos ignoraron por completo a Cristina. Damián, llegas tarde. Todos los demás llegaron hace una hora. Tráfico desde la ciudad, respondió Damián con suavidad. ¿Dónde deberíamos dejar nuestras cosas? En sus habitaciones de siempre. La cena es a las 7 en punto mañana. No lleguen tarde a eso también. Arnoldo se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Roberto apareció en la parte superior de las escaleras, con su esposa Candy siguiéndolo de cerca. Roberto tenía la complexión alta de su padre, pero nada de su presencia, siempre había parecido una copia mal impresa. Hola, hermanito. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Roberto. Damián mantuvo la voz neutral. Él y Roberto no habían sido cercanos desde que eran adolescentes, desde que Roberto había descubierto que estar de acuerdo con todo lo que decía Arnoldo era el camino de menor resistencia. Max está en el cuarto de juegos por si Cristina quiere acompañarlo, ofreció Candy, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Siempre había sido educada con Cristina de esa manera particular que dejaba en claro que solo lo hacía por obligación. Tal vez más tarde, murmuró Cristina. Escaparon a sus habitaciones en el tercer piso, las más pequeñas, las reservadas para los invitados que realmente no importaban. Damián ayudó a Cristina a instalarse, luego regresó a su propia habitación y sacó su teléfono. Jaime Ríos le había enviado un mensaje: llego mañana a las 6 de la tarde. Todo está en orden. Catalina estaría orgullosa. Damián sintió dolor al mencionar a su madre. Ella había sido lo único bueno de su infancia, la persona que había alentado su creatividad, apoyado su elección de carrera poco convencional y amado a Silvia sin reservas. Su muerte lo había devastado, pero descubrir que Arnoldo había ocultado su verdadero testamento había transformado el dolor en una fría determinación. Pasó la noche revisando sus materiales por última vez. Las grabaciones del documental estaban respaldadas en 3 ubicaciones separadas. Las pruebas financieras habían sido compartidas con la Fiscalía General de la República, FGR, hacía 2 meses, estaban construyendo un caso, pero habían acordado esperar hasta después de Navidad para hacer algún movimiento.
Las cadenas de noticias estaban listas para emitir sus reportajes el día después de Navidad. Todo estaba sincronizado. Una sinfonía cuidadosamente orquestada de exposición y justicia. En la cena de esa noche, una comida familiar casual de costillar de cordero y risotto de trufas, Damián observó la dinámica con el ojo desapegado de un cineasta. Arnoldo presidía en la cabecera de la mesa, contando las mismas historias de siempre sobre sus triunfos empresariales. Roberto se reía en los momentos adecuados. Candy parecía aburrida. Max, un larguirucho adolescente de 15 años con la arrogancia de Arnoldo, pero sin nada de su carisma, se desplazaba por su teléfono hasta que su tía abuela le ordenó que lo guardara. Al otro lado de la mesa, la hermana de Arnoldo, Celia Burgos, casi había olvidado que estaba de visita desde Cancún, observaba a Cristina con una expresión que podría haber sido de lástima. «¿Y bien, Damián?», dijo Arnoldo, con un tono que dejaba claro que en realidad no le importaba la respuesta. «¿Sigues haciendo esas peliculitas tuyas? ¿Sigues documentando la realidad?». «De hecho, he estado trabajando en un proyecto familiar», respondió Damián. «Podría interesarte». Arnoldo resopló. «Lo dudo. La familia Reyes no necesita documentación. Necesitamos continuación. Un legado. De eso se trata el día de mañana». Levantó su copa de vino. «Por el futuro de esta familia, por aquellos que llevarán adelante lo que he construido». Roberto levantó su copa de inmediato. Candy lo imitó. Max apenas levantó la vista. La mano de Cristina tembló mientras alcanzaba su vaso de agua. Damián no levantó su copa. Simplemente miró a su padre a los ojos y sonrió levemente. Mañana. Mañana Arnoldo aprendería lo que realmente significaba un legado. La cena de Navidad estaba programada para las 3 de la tarde, pero las verdaderas festividades comenzaron a la 1, cuando los invitados empezaron a llegar. Damián reconoció a la mayoría de ellos. Los socios comerciales de Arnoldo, unos cuantos primos lejanos, algunas familias del club de golf, 23 personas en total, todos vestidos con sus mejores galas, todos ansiosos por presenciar cualquier espectáculo que Arnoldo hubiera planeado. Jaime Ríos llegó a las 2:45, llevando un elegante maletín de cuero. Era un hombre distinguido de unos 70 años, de cabello plateado y mirada penetrante. Saludó a Arnoldo cordialmente, expresando la sorpresa adecuada por haber sido invitado a una cena familiar. «Su difunta esposa me pidió que asistiera si estaba en la ciudad», dijo Jaime con suavidad. «Dijo que podría haber documentos que revisar. Asuntos del patrimonio. Ya sabe cómo es esto». Arnoldo pareció irritado, pero le hizo un gesto hacia el comedor. «Bien, bien. Siéntese donde quiera». Damián cruzó miradas con Jaime y recibió un sutil asentimiento. Todo estaba listo. La mesa del comedor tenía capacidad para 30 personas y estaba dispuesta con la mejor vajilla de Catalina. La ironía no pasó desapercibida para Damián. Se acomodaron según una jerarquía invisible, Arnoldo a la cabecera, Roberto y su familia a su derecha, los invitados importantes cerca, y Damián y Cristina relegados al extremo más alejado, cerca de la puerta de la cocina. La cena avanzó a través de múltiples tiempos. Arnoldo dominó la conversación hablando de su última adquisición inmobiliaria, sus planes para expandir el negocio, su visión para el imperio de los Reyes. Apenas tocó su comida, demasiado animado por su propia voz. Finalmente, mientras retiraban los platos del postre, Arnoldo se puso de pie y golpeó suavemente su copa de vino. La habitación quedó en silencio. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Arnoldo. «La familia siempre ha sido la piedra angular del éxito. La sangre, el legado, la continuación de todo lo que hemos construido», hizo un gesto hacia Roberto. «Mi hijo Roberto entiende esto. Me ha dado un nieto digno del apellido Reyes». Max se enderezó en su silla, con aspecto de superioridad. «Hoy, quiero hacer oficial lo que todos en esta habitación ya saben», Arnoldo sacó una carpeta. «Estoy estableciendo un fondo fiduciario de 68,8 millones de pesos para Maxwell Reyes. Al cumplir 18 años, también heredará la casa de playa en Los Cabos y mi yate, el orgullo de Catalina». Estallaron los aplausos. Roberto sonrió radiante. Candy se secó los ojos teatralmente. Max sonrió de oreja a oreja.
Damián sintió que Cristina se tensaba a su lado. Puso una mano en su hombro y lo apretó suavemente. Mantente fuerte, susurró. Arnoldo no había terminado. Se dio la vuelta y sus ojos finalmente se posaron en Cristina con algo parecido al asco. Es importante ser claro sobre estas cosas, para asegurarme de que no haya confusión sobre quién merece que en esta familia. La habitación se quedó en silencio. Varios invitados se movieron incómodos en sus asientos. Mi nieta Cristina, dijo Arnoldo, con la voz destilando desprecio, no recibirá nada. Ella representa un error, una falla de juicio. Su madre era una inmigrante cazafortunas que atrapó a mi hijo, y esta niña es el resultado de esa desafortunada unión. La respiración de Cristina se entrecortó. La mano de Damián se apretó en su hombro, pero él permaneció en silencio. Todavía no. Dejaría que Arnoldo terminara su espectáculo. Francamente, Silvia debió haber abortado cuando tuvo la oportunidad. Nos habría ahorrado a todos un gran problema. La voz de Arnoldo se elevó. Desearía que esta niña nunca hubiera nacido. Es una mancha en el legado de los reyes, y no recompensaré la mediocridad y la mala sangre con la riqueza que tanto me costó ganar. Los aplausos que siguieron fueron dispersos al principio, luego crecieron cuando Roberto comenzó a aplaudir con entusiasmo. Candy se unió. Luego los socios comerciales, los amigos del club de golf, personas que valoraban el dinero de Arnoldo más que su propia conciencia. 23 personas aplaudiendo la humillación pública de una niña de 12 años. Cristina se puso de pie de golpe, con las lágrimas corriendo por su rostro. Se dio la vuelta para salir corriendo de la habitación. ¿Cristina? La voz de Jaime Ríos cortó los aplausos. Se había levantado de su asiento, con el maletín en la mano. Antes de que te vayas, tengo algo para ti. De parte de tu abuela, Catalina. El rostro de Arnoldo enrojeció. ¿De qué estás hablando, Ríos? El patrimonio de mi esposa se liquidó hace 3 años. El patrimonio que usted conocía, sí. Jaime caminó con calma hacia Cristina y sacó un sobrecolor crema con el sello de Catalina. Pero Catalina Reyes tenía sus propios activos, Arnoldo. Activos que usted nunca controló. Y dejó instrucciones muy específicas sobre su distribución. Le entregó el sobre a Cristina. A ella le temblaban las manos mientras lo abría. Léelo en voz alta, cariño, dijo Jaime con dulzura. La voz de Cristina tembló al principio, pero luego se hizo más fuerte. Mi queridísima Cristina, si estás leyendo esto, significa que tu abuelo ha revelado su verdadera naturaleza exactamente de la manera que predije. Ha deseado públicamente que nunca hubieras nacido. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Quiero que sepas que fuiste la mayor alegría de mis últimos años. Tu madre fue la hija que nunca tuve, y tú eres el legado que yo elijo. Arnoldo había palidecido. ¿Qué es esto? Cristina continuó. Por lo tanto, te dejo todo mi patrimonio personal, el cual heredé de mi propia familia y mantuve separado de los negocios de tu abuelo. Esto incluye 688.8 millones de pesos en efectivo y valores, el penthouse en Polanco, la villa en la Toscana y todas mis joyas y obras de arte. La habitación estalló, pero no en aplausos. Hubo jadeos de sorpresa, murmullos confusos. Hay más, dijo Jaime. Se volvió hacia Arnoldo. Catalina también documentó que los 68.8 millones que acaba de prometerle a Maxwell, la casa de playa y el yate fueron comprados con el dinero de ella, no con el suyo. Según su testamento, cualquier activo comprado con sus fondos vuelve a su patrimonio al descubrirse crueldad hacia su nieta, sonrió con frialdad. Lo cual significa que ahora le pertenecen a Cristina. Arnoldo se desplomó en su silla, su rostro pasando de rojo a gris. No, eso es imposible. Yo lo controlaba todo. Catalina no pudo haber. Pudo y lo hizo. Jaime sacó más documentos. Ella lo conocía, Arnoldo, conocía su codicia, su crueldad, su ego. Predijo que eventualmente mostraría su verdadera cara públicamente. Solo necesitaba la prueba, y usted acaba de proporcionarla frente a 23 testigos. Damián se puso de pie, atrayendo a Cristina hacia sí. Hay algo más que deberías saber, papá, sacó su teléfono. ¿Recuerdas esos documentales familiares que he estado haciendo?
Tengo 6 años de grabaciones. Cada cena familiar, cada comentario cruel, cada vez que le dijiste a Cristina que no valía nada, levantó el teléfono, incluido el día de hoy. Todo en alta definición, totalmente admisible ante un tribunal. La boca de Arnoldo se movía sin emitir sonido. Y eso no es todo, la voz de Damián era hielo. También he documentado tus prácticas comerciales, los sobornos a los funcionarios de la ciudad, la malversación del patrimonio de mamá antes de que pudiera mover todos sus activos, el fraude. Miró alrededor de la habitación. La FGR está muy interesada en tener una conversación contigo, papá. Están esperando hasta después de las fiestas por respeto a la familia. Pero el 2 de enero, tendrás algunas visitas. Roberto se levantó con el rostro pálido. Estás mintiendo. Papá construyó su negocio legítimamente. ¿Lo hizo? Damián sacó una carpeta y la arrojó sobre la mesa. Pregúntale sobre el desarrollo de Santa Fe. Pregúntale de dónde salió realmente el dinero. Pregúntale por qué 3 competidores perdieron misteriosamente sus permisos. Los invitados ya estaban de pie, recogiendo sus cosas, de repente desesperados por no ser asociados con lo que fuera que se estaba desarrollando. Los aplausos se habían convertido en un silencio incómodo. Luego vino un éxodo nervioso. Arnoldo finalmente encontró su voz, pero salió como un graznido. Malagradecido infeliz. Después de todo lo que he hecho. ¿Todo lo que has hecho? La compostura de Damián se quebró y su voz se elevó. Hiciste miserables los últimos años de mi madre. Llevaste a mi esposa a una tumba prematura con tus constantes críticas. Pasaste 12 años diciéndole a mi hija que no vale nada, ¿y crees que mereces gratitud? Caminó hacia Arnoldo, con Cristina todavía a su lado. Esto es lo que va a pasar, Cristina va a heredar todo lo que mamá quería que tuviera. Tú vas a enfrentar cargos federales por tus crímenes y yo voy a lanzar un documental que muestre exactamente quién es realmente Arnoldo Reyes. Se inclinó cerca. ¿Querías hablar del legado, papá? Hablemos del legado de un hombre que destruyó a todos los que lo amaban. A Arnoldo le temblaban las manos. Miró alrededor de la habitación a Roberto, que miraba fijamente el suelo, a los invitados restantes, que evitaban cuidadosamente el contacto visual, a Jaime Ríos, que lo observaba con fría satisfacción. Esto no puede ser legal, susurró Arnoldo. Pelearé esto. Yo. Usted perderá. Jaime cerró su maletín. Catalina se aseguró de ello. Su testamento es blindado. Los testigos de sus declaraciones de hoy son numerosos. Y su hijo tiene pruebas documentadas de sus crímenes. Se ajustó el abrigo. Le sugiero que contrate a un muy buen abogado, Arnoldo. Va a necesitar uno. Damián sacó a Cristina del comedor, cruzaron el vestíbulo y se dirigieron hacia la puerta. Detrás de ellos, podía escuchar a Arnoldo comenzando a gritar, el sonido de algo rompiéndose, probablemente la copa de vino, y la voz llena de pánico de Roberto tratando de calmarlo. Afuera, en el frío aire de diciembre, Cristina se volvió hacia Damián, con el rostro manchado de lágrimas, pero ya no devastada. ¿De verdad acaba de pasar eso? Así es, Damián se arrodilló a su altura. Tu abuela te amaba tanto que pasó sus últimos años asegurándose de que estuvieras protegida. Y yo he pasado los últimos 6 años asegurándome de que tu abuelo no pudiera lastimarte más. Lo de la FGR. ¿Es real? Muy real. He estado trabajando con ellos desde que descubrí lo que había estado haciendo. Damián le secó las lágrimas. Siento que tuvieras que escuchar esas cosas, dijo. Pero necesitaba que entendieras que su crueldad dice todo sobre él y nada sobre ti. Cristina lo abrazó con fuerza. Pensé que simplemente estabas dejando que se saliera con la suya. Pensé que estabas demasiado asustado para enfrentarlo. Nunca tuve miedo, cariño. Fui paciente. Hay una diferencia, la abrazó fuerte. A veces, la mejor venganza no es un golpe rápido. Es una trampa cuidadosamente planeada que atrapa cada crimen, cada palabra cruel, cada injusticia, y luego la accionas cuando menos se lo esperan. Jaime salió de la casa. Sugeriría no volver por aquí en un tiempo. Arnoldo está sufriendo lo que parece ser una crisis nerviosa. Roberto está llamando a un médico. No tendremos que volver, dijo Damián.
Esta siempre iba a ser la última vez. Condujeron de regreso a Coyoacán en silencio. Pero era un silencio diferente al de antes. Cristina no dejaba de tocar el sobre de su abuela, leyendo y releyendo la carta. Mientras cruzaban de regreso a la ciudad, finalmente habló. «Papá, ¿qué pasa ahora?» Damián sonrió. Ahora te toca ser una niña que sabe que es amada y valorada. Heredarás el legado de tu abuela y verás a tu abuelo enfrentar las consecuencias por primera vez en su vida. ¿Y el tío Roberto y Max? Roberto probablemente intentará distanciarse de los crímenes de papá. En cuanto a Max, Damián se encogió de hombros. Max va a aprender una dura lección sobre contar con el dinero de otra persona. El fondo fiduciario ya no existe. La casa de la playa y el yate son tuyos. Tendrá que abrirse su propio camino. Cristina se quedó en silencio por un momento. ¿Está mal que me alegre? No, cariño. No está mal en absoluto. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en un borrón surrealista. Jaime Ríos trabajó con Damián para asegurarse de que todos los documentos legales se presentaran correctamente. La herencia de Cristina era sustancial y se mantendría en un fideicomiso hasta que cumpliera 18 años, pero el penthouse, la residencia personal de Catalina, estaba listo para mudarse cuando quisieran. La FGR hizo su movimiento el 28 de diciembre. Damián observó la cobertura de noticias con sombría satisfacción mientras Arnoldo Reyes era sacado de su hacienda en Valle de Bravo esposado, enfrentando cargos de soborno, fraude y malversación de fondos. El presentador de noticias mencionó que un documentalista anónimo había proporcionado a las autoridades pruebas exhaustivas de delitos financieros que se remontaban a 15 años atrás. Roberto llamó 2 veces. Damián no respondió. En la tercera llamada, contestó. ¿Cómo pudiste hacer esto? La voz de Roberto estaba desgarrada. Es nuestro padre. Dejó de ser padre el día que le dijo a mi hija de 6 años que era un error, respondió Damián con calma. Tú estabas allí. Roberto, lo escuchaste y no dijiste nada. Va a ir a prisión. Podría morir ahí. Debió haber pensado en eso antes de pasar su vida lastimando a la gente. Damián hizo una pausa. Tú también tuviste opciones. Roberto, elegiste permitirle que lo hiciera, elegiste unirte. Aplaudiste cuando humilló a Cristina. No sabía lo del testamento de mamá. No sabía nada de esto. Sabías que era cruel. Sabías que estaba equivocado. Simplemente no te importó porque te beneficiaba. La voz de Damián se endureció. No vuelvas a llamar. Tomaste tu decisión. Colgó. El 30 de diciembre, Damián recibió una llamada de Sarah Chin, una productora de una de las principales cadenas de televisión. Estamos listos para emitir el primer episodio de tu documental, El Imperio de la Crueldad, la historia de Arnoldo Reyes. ¿Estás preparado para la respuesta? Me he estado preparando durante 6 años, dijo Damián. Transmítelo. El documental se emitió el 2 de enero en un bloque especial de 2 horas. Damián lo había elaborado cuidadosamente, entrelazando imágenes de reuniones familiares con entrevistas a los ex socios comerciales de Arnoldo. Empleados que habían sido despedidos por negarse a participar en actividades ilegales y competidores que habían sido llevados a la quiebra a través de prácticas corruptas. Pero el corazón de la obra eran las imágenes del trato de Arnoldo hacia Cristina. Los espectadores vieron a un abuelo ignorar el cumpleaños de su nieta, desestimar sus logros, hacer comentarios hirientes sobre su madre. Las imágenes de la cena de Navidad, la declaración de Arnoldo de que Cristina debería haber sido abortada y los aplausos de los invitados se volvieron virales en cuestión de horas. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. Arnoldo Reyes se convirtió en un paria de la noche a la mañana. Su club de golf le revocó la membresía. Sus socios comerciales se apresuraron a distanciarse. Las personas que habían aplaudido en la cena de Navidad se encontraron nombradas y humilladas en las redes sociales. El teléfono de Damián sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, pero las rechazó todas. Esto no se trataba de su fama. Se trataba de justicia. El 5 de enero, él y Cristina visitaron el penthouse de Catalina por primera vez. Era un espacio impresionante en Polanco, lleno de obras de arte,
libros y luz. Catalina había dejado todo exactamente como quería que Cristina lo encontrara, incluida una habitación decorada específicamente para una niña de 12 años, con una nota que decía: sabía que necesitarías un lugar que se sintiera como en casa. Con amor siempre, la abuela Catalina. Cristina lloró, pero esta vez eran lágrimas buenas. La audiencia preliminar de Arnoldo estaba programada para el 15 de enero. Damián asistió, sentándose en la parte trasera de la sala del tribunal junto con Jaime Ríos. Arnoldo se veía disminuido con su uniforme naranja, con el rostro demacrado y gris. Roberto se sentó en la primera fila con Candy, ambos luciendo conmocionados. El fiscal describió los cargos: 15 cargos de soborno, 8 cargos de fraude, 6 cargos de malversación de fondos y múltiples cargos de evasión fiscal. La evidencia era abrumadora: registros financieros, conversaciones grabadas, testimonios de ex empleados que habían estado esperando años para hablar. El abogado de Arnoldo, un costoso abogado corporativo llamado Marcos Webb, intentó argumentar a favor de la libertad bajo fianza. Mi cliente es un respetado hombre de negocios, un pilar de la comunidad. Su cliente es un delincuente convicto en proceso, interrumpió el fiscal. Tiene amplios recursos financieros, conexiones en el extranjero y todos los motivos para huir. El Ministerio Público solicita que se le mantenga en prisión preventiva sin derecho a fianza. El juez estuvo de acuerdo. Se llevaron a Arnoldo, y por primera vez en su vida, no tenía control sobre sus circunstancias. Afuera del juzgado, una mujer de unos 50 años y ojos amables se acercó a Damián. Señor Reyes, soy Noemi Burns. Trabajé para su padre hace 20 años. La recuerdo, dijo Damián. Lo hacía vagamente. Había sido la gerente de la oficina de Arnoldo. Desapareció repentinamente un verano. Me despidió cuando me negué a falsificar unos documentos. Fui incluida en una lista negra de la industria, sonrió con tristeza. Solo quería agradecerle por finalmente obligarlo a rendir cuentas. Somos muchos los que sufrimos por su culpa. Durante las siguientes semanas, más personas se presentaron. Exempleados, rivales comerciales, personas a las que Arnoldo había aplastado bajo su talón en su camino hacia la cima. Damián recopiló sus historias, agregándolas a su archivo, comprendiendo más plenamente el alcance de la crueldad de su padre. Pero también comenzó a ver las grietas en la fachada de Roberto. Su hermano siempre se había presentado como el hijo leal de Arnoldo. Pero a medida que la investigación se profundizaba, surgieron pruebas de que Roberto había estado desviando dinero de la empresa durante años, no para ocultarlo de Arnoldo, sino para construir su propio plan de escape. Se iba a ir, le dijo Jaime a Damián mientras tomaban un café a fines de enero. Roberto. He estado revisando los archivos de Catalina. Ella lo sabía. Documentó a Roberto canalizando dinero a cuentas en paraísos fiscales, comprando propiedades con nombres falsos. Se estaba preparando para desaparecer. ¿Arnoldo lo sabe? Todavía no. Pero los fiscales lo están descubriendo ahora. Jaime revolvió su café. Tu hermano no es tan estúpido como parecía. Simplemente fue atrapado cuando hundiste a Arnoldo. La revelación salió a la luz en febrero. Roberto fue acusado de cargos separados: lavado de dinero, fraude fiscal y asociación delictuosa. Candy solicitó el divorcio en menos de una semana. Max, que ahora tenía 16 años, se mudó con sus abuelos maternos. Damián podría haber sentido lástima por Max si el chico no hubiera comenzado de inmediato a dar entrevistas sobre cómo siempre había sabido que algo andaba mal en su familia, de cómo lo habían mantenido en la oscuridad sobre los crímenes de su padre y su abuelo. Las mentiras eran transparentes, pero los medios se las tragaron enteras. Cristina vio una entrevista y negó con la cabeza. Él aplaudió cuando el abuelo dijo esas cosas sobre mí. Ahora finge ser una víctima. Eso es lo que hace la gente débil, dijo Damián. Reescriben la historia para quedar mejor. Pero nosotros tenemos las grabaciones. Sabemos la verdad. El juicio comenzó en marzo. Un asunto en expansión con docenas de testigos y cientos de pruebas. Damián testificó durante 3 días, guiando al tribunal a través de la evidencia documental que había recopilado. La defensa intentó pintarlo como un hijo vengativo, pero las grabaciones hablaban por sí solas.
El testimonio más devastador vino de Virginia Franco, la exsecretaria de Arnoldo durante 15 años. Describió un patrón de abuso, fraude y manipulación que se remontaba a décadas atrás. Tenía correos electrónicos, memorandos, llamadas telefónicas grabadas. Había estado esperando desde su jubilación a que alguien finalmente investigara. ¿Por qué no se presentó antes?, preguntó el abogado defensor. Porque Arnoldo Reyes destruye a las personas que se le oponen, dijo Virginia simplemente. Esperé hasta que alguien más fuerte se enfrentara a él primero. Miró a Damián cuando lo dijo, y él asintió en reconocimiento. El tribunal deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, Arnoldo se puso de pie para escuchar el veredicto, flanqueado por sus costosos abogados. Culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia se programó para el 1 de abril, una fecha irónica que Damián apreció. La jueza, una mujer severa llamada Judith Golden, revisó la evidencia y los testimonios con meticuloso cuidado. Señor Reyes, dijo, mirando a Arnoldo por encima de sus gafas. Ha pasado su vida construyendo un imperio sobre las espaldas de otros. Ha engañado, robado, manipulado y abusado. No ha mostrado ningún remordimiento por sus acciones y ninguna compasión por aquellos a los que ha dañado, hizo una pausa. Este tribunal lo condena a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Arnoldo se desplomó. Sus abogados lo sostuvieron y lo ayudaron a sentarse en su silla. Tenía 78 años. 25 años significaban que moriría en prisión. El juicio de Roberto fue más corto. Con la evidencia ya establecida del caso de Arnoldo, la fiscalía simplemente tuvo que probar la complicidad de Roberto y sus propios crímenes. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 10 años a cambio de total cooperación con los investigadores para descubrir el resto de la red de Arnoldo. El divorcio de Candy finalizó. Ella se quedó con la casa y la custodia de Max. Roberto no obtuvo nada. Para junio, el polvo había comenzado a asentarse. El imperio inmobiliario de los Reyes había sido desmantelado y sus activos incautados para pagar la restitución a las víctimas de Arnoldo. La casa de playa y el yate, técnicamente de Cristina a través del testamento de Catalina, habían sido vendidos y las ganancias se sumaron a su fondo fiduciario. La hacienda de Valle de Bravo estaba siendo subastada. Damián y Cristina se habían mudado al penthouse de Catalina. Se sentía bien vivir en un espacio lleno de amor en lugar de crueldad. Cristina había comenzado en una nueva escuela donde nadie sabía sobre la infamia de su familia, donde podía ser solo una niña normal. Una tarde de finales de junio, mientras el sol se ponía sobre Polanco, Cristina encontró a Damián en el estudio de Catalina, revisando los últimos papeles personales de su abuela. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre». «¿Alguna vez te sientes mal por lo que le pasó al abuelo Arnoldo y al tío Roberto?» Damián dejó las cartas que había estado leyendo. «¿Tú te sientes mal?» Cristina lo pensó. «No, la verdad no. Eran malos. Lastimaban a la gente. Nos lastimaron a nosotros», hizo una pausa. «Pero siento que se supone que debería sentirme mal». «No tienes por qué», dijo Damián con dulzura. Sentir alivio porque alguien que te lastimó esté enfrentando las consecuencias no es lo mismo que ser cruel. Tu abuelo pasó toda su vida haciendo que otras personas se sintieran pequeñas para poder sentirse grande. Obtuvo exactamente lo que merecía. ¿Y tú? ¿Te sientes mal?» Damián sonrió. «Me siento satisfecho. Siento que honré la memoria de tu madre y los deseos de tu abuela. Siento que te enseñé que la justicia puede tomar tiempo, pero vale la pena la espera», la atrajo hacia sí para darle un abrazo. «Y me siento agradecido de que crecerás sabiendo que tu valía no está determinada por personas que no pueden ver tu valor». «La abuela Catalina lo vio», dijo Cristina en voz baja. «Lo hizo, y yo lo veo, y un día tú también lo verás». Se sentaron juntos mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Dos sobrevivientes de la crueldad de Arnoldo Reyes, finalmente libres para construir una vida definida por el amor en lugar del dolor. Agosto trajo la noticia de que Arnoldo había sido trasladado a un penal de máxima seguridad después de intentar sobornar a los guardias. El intento añadió otro cargo a su historial y aseguró que nunca viera las prisiones de mínima seguridad, con comodidades de club, a las que asumió que lo enviarían.
Septiembre trajo una carta de Roberto enviada a través de Jaime Ríos. Damián casi la tira sin abrirla, pero la curiosidad pudo más que él. Querido Damián, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. No solo los crímenes financieros, sino los años que pasé de brazos cruzados mientras papá te lastimaba a ti y a Cristina. Me decía a mí mismo que solo estaba sobreviviendo. Pero estaba participando. Fui cómplice. Lo siento. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que tenías razón en todo y que yo fui un cobarde. Roberto. Damián la leyó 2 veces y luego la archivó. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Roberto había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con ellas. Octubre trajo una sorpresa, un premio de la Asociación de Cineastas Documentalistas por el Imperio de la Crueldad. Damián lo aceptó con Cristina a su lado, usando su discurso para hablar sobre la importancia de documentar la verdad, incluso cuando esa verdad involucra a tu propia familia. La cámara no miente, dijo a la audiencia. Y a veces, las historias más importantes son las que tenemos miedo de contar. Gracias. En noviembre, Cristina cumplió 13 años. Lo celebraron con una pequeña fiesta en el Penthouse. Solo unos cuantos de sus nuevos amigos de la escuela, Jaime Ríos y Noemi Burns, quien se había convertido en una especie de amiga de la familia. Hubo pastel, risas y ni una sola palabra cruel. Mientras Damián veía a Cristina soplar las velas, rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella, sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Cristina le preguntó sobre el futuro. ¿Qué quieres hacer con tu vida, papá, ahora que todo ha terminado? Damián consideró la pregunta. Creo que quiero seguir haciendo documentales, pero tal vez unos diferentes. Historias sobre personas que se superan. Personas que luchan contra la injusticia. Personas como tu abuela Catalina. ¿Podría ayudar? Cuando sea mayor. Me gustaría eso, sonrió él. Tienes buen ojo para la verdad, Cristina. Ves a las personas con claridad. Aprendí de ti, dijo ella. Aprendiste de muchas personas. De tu mamá, de tu abuela y de ti misma, le tocó la mejilla. Eres más fuerte de lo que crees. Llegó diciembre y con él el aniversario de aquella fatídica cena de Navidad. Damián y Cristina pasaron el día de Navidad como voluntarios en un refugio, sirviendo comidas a personas que no tenían a dónde ir. Se sintió como la manera correcta de honrar la memoria de Catalina, ayudando a las personas en lugar de acaparar riqueza. En la víspera de Año Nuevo, se pararon en el balcón del Penthouse viendo florecer los fuegos artificiales sobre la ciudad. Año nuevo, vida nueva, dijo Cristina. Nuevo comienzo, estuvo de acuerdo Damián. La última actualización sobre Arnoldo llegó en febrero. Le habían denegado su apelación. Los 25 años se mantenían. Tendría 93 años si vivía para cumplir su condena. El artículo de noticias incluía una foto reciente, un anciano encogido y derrotado que se parecía poco al tirano que había aterrorizado a su familia durante décadas. Damián le mostró el artículo a Cristina. Ella lo miró por un largo momento, luego se encogió de hombros. Se ve pequeño ahora. Siempre fue pequeño, dijo Damián. Simplemente no podíamos verlo porque estaba parado sobre otras personas. Esa primavera, Cristina comenzó a escribir su propio relato de lo que había sucedido, no para publicarlo, sino para ella misma. Una forma de procesar todo, de entender su propia historia. Damián la alentó, leyendo borradores cuando ella se lo pedía, ofreciendo orientación, pero nunca censurándola. Tu historia es tuya para contarla, dijo. Como tú quieras contarla. El Penthouse se convirtió en un hogar en el sentido más verdadero. Lo llenaron con las obras de arte de Cristina, con fotos de Silvia y Catalina, con libros, música y vida. El dinero de la herencia permaneció mayormente intacto en fondos fiduciarios e inversiones. No necesitaban mucho para ser felices. Para cuando Cristina cumplió 14 años, la atención de los medios se había desvanecido. El escándalo de los Reyes era noticia vieja, reemplazado por atrocidades más recientes y nuevos villanos. Eso les parecía perfecto a ambos. Nunca habían querido la fama. Querían justicia.
Una noche, revisando las cosas de Catalina, Damián encontró una carta sellada dirigida a él. Reconoció la letra de su madre de inmediato. Mi querido Damián, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Arnoldo mostró su verdadera cara y fuiste lo suficientemente valiente para actuar. Estoy tan orgullosa de ti por ser un buen padre, por honrar la memoria de Silvia. Por proteger a Cristina. Eres todo lo que Arnoldo nunca pudo ser, amable, paciente y verdaderamente fuerte. La mayor venganza no está en la destrucción, sino en construir algo mejor a partir de las cenizas. Construye una buena vida con Cristina. Ámala. Guíala y ayúdala a entender que proviene del amor, no de la crueldad. Ese es mi último deseo y mi mayor esperanza. Con todo mi amor, mamá. Damián se sentó con la carta durante mucho tiempo, sintiendo la presencia de su madre en las palabras. Ella lo había entendido mejor de lo que él se había dado cuenta. Había sabido que él necesitaría este consuelo, esta validación. Le mostró la carta a Cristina. Ella la leyó con cuidado, con lágrimas en los ojos. Ella realmente nos amaba, dijo Cristina. Lo hacía. Y se aseguró de que estuviéramos bien. Estamos bien, ¿verdad? Damián la abrazó. Estamos mejor que bien, cariño. Somos libres. Ese verano, Damián comenzó a trabajar en un nuevo documental, no sobre Arnoldo, sino sobre Catalina. Sobre una mujer que había usado su inteligencia, sus recursos y su previsión para proteger a las personas que amaba desde más allá de la tumba. Sobre cómo el verdadero poder no es el control, sino la compasión. Cristina ayudó con la investigación, aprendiendo sobre su abuela a través de viejos amigos, leyendo sus diarios, entendiendo a la notable mujer que había sido. El documental se llamaría Legado de Amor, una contraposición deliberada al imperio de crueldad que Arnoldo había construido. Mientras trabajaban juntos, Damián se dio cuenta de que el plan de Catalina había tenido éxito más allá de la simple justicia financiera. Se había asegurado de que su nieta creciera sabiendo cómo era el verdadero amor, qué significaba la verdadera fuerza y lo que realmente significaba dejar un legado. El legado de Arnoldo Reyes era una celda de prisión y la desgracia pública. El legado de Catalina Reyes era una nieta brillante y fuerte que conocía su valor, y un hijo que había aprendido que la paciencia y la planificación podían derrocar tiranos. En el 15º cumpleaños de Cristina, visitaron la tumba de Catalina. Llevaron flores y novedades sobre la vida, sobre la escuela, sobre el documental. Mientras caminaban de regreso al auto, Cristina dijo algo que hizo que el corazón de Damián se hinchara de orgullo. Quiero ser como la abuela cuando crezca. No rica. Quiero decir, eso es lindo, pero inteligente, estratégica, alguien que protege a las personas. Ya lo eres, dijo Damián. Simplemente aún no te das cuenta. Los años le darían la razón. Cristina se convertiría en una mujer formidable que usaría su herencia para financiar becas a niños de entornos desfavorecidos, que hablaría en contra del abuso familiar y que se convertiría en una defensora de la justicia. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, en este día de primavera, simplemente había un padre y una hija que habían sobrevivido a una guerra y construido algo mejor a partir de las ruinas. Se tenían el uno al otro. Tenían el amor de Catalina. Y tenían la satisfacción de saber que la crueldad finalmente había enfrentado las consecuencias. Arnoldo Reyes había querido construir un imperio. En cambio, construyó su propia prisión. Catalina Reyes había querido construir un futuro para su nieta. Había tenido un éxito inmenso. Y Damián Reyes había querido proteger a su hija y honrar la memoria de su esposa. Estando de pie allí, viendo a Cristina sonreír mientras salían del cementerio, supo que había hecho exactamente eso. La historia que comenzó con odio y humillación terminó con amor y justicia. Y ese, pensó Damián, era el único legado que valía la pena dejar. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.